Mientras abren en las páginas 206, 207, capítulo 17, quisiera compartir con ustedes cómo hace unos años, antes de que entendiéramos que el ideal de Dios era no formar sociedades, estuvimos trabajando con socios, integramos una sociedad de las más grandes que hemos tenido para la compra y urbanización de un terreno, y en esa empresa había varios cristianos y algunos no cristianos, y era una propiedad ubicada en los límites de la ciudad, y la urbanización llegaba casi hasta sus colindancias, y el municipio había prometido meter servicios, y esperábamos una gran utilidad al vender porciones a los urbanizadores para meter calles, servicios, etc. Compramos esta propiedad, y los socios hicieron 2 pagos. El acuerdo era que ellos iban a hacer los pagos, y nosotros aportaríamos la experiencia en urbanización, y repartiríamos las utilidades por partes iguales. Y estábamos trabajando sobre eso y ellos habían hecho 2 pagos y empezamos a entrar a una recesión. Y se dispararon las tasas de interés. Y si se disparan los intereses, eso significa que se para la urbanización. Tanto que los intereses llegaron a estar hasta por el orden de 20, 21%, así que toda urbanización se había detenido. Y luego de pronto el municipio cambió de opinión y nos escribieron una carta y nos dijeron no vamos a instalar servicios y el costo de los servicios era arriba de $1 millón. Era imposible que nosotros lo hiciéramos, pero cuando el municipio nos aseguró que ellos lo harían, fue cuando hicimos esta adquisición. Fuimos al municipio y preguntamos, ¿cómo que no van a llevar servicios hasta ese lugar? Eso destruye nuestra propiedad. Y dijeron, no lo vamos a hacer por estas razones y aquí están los planes para la ciudad y hemos decidido no hacer eso. Si ustedes quieren hacerlo, ustedes lo pagan. No sabíamos qué hacer, era imposible que pagáramos gastos así sobre esa propiedad. Así que hablamos con nuestros abogados y hubo reunión tras reunión con nuestros abogados y los de ellos tratando de encontrarle solución y no la había. Luego llamaron los socios y era un sinfín de problemas. Y dijeron, Jim, ya no vamos a hacer más pagos. Vamos a permitir que embarguen la propiedad. Estamos muy desilusionados contigo, con tu empresa. Resultó ser una mala inversión para nosotros. Y colgó. Él era el que encabezaba el grupo de inversionistas. Yo me quedé pasmado. No pueden hacer eso, es mi nombre está sobre esa propiedad. Cuando uno constituye una sociedad y es el agente, generalmente es tu nombre, James Sammons, fideicomisario, el que se publica para embargo. Y todos los agentes del condado reciben copias de los nombres de personas a los que les han embargado. Era para destruir la reputación de cualquiera. Y me puse a clamar a Dios. Dios, no puedes permitir que suceda esto. No lo entiendo. Y estábamos teniendo dificultades en otras sociedades, y especialmente cuando metes socios que asisten a la misma iglesia y vas el domingo al culto y te andan buscando. Oye, Jim, ¿qué sucede con nuestro terreno? ¿Qué está pasando en la propiedad? Y es difícil adorar al Señor cuando los socios te están buscando los domingos por la mañana. Así que empecé a clamar a Dios junto con los otros compañeros. Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir? Y un día, con todos los problemas, fui al trabajo y regresa Faye corriendo y dice, Jim, mi coche no arranca y voy a llevar el tuyo. Te encargas de que me arreglen el mío. Ay, Faye, y tengo que ingeniármelas para arreglar su coche. Había un hombre muy piadoso y ganador de almas. Era un misionero agricultor preparándose para ir al campo misionero donde está hoy. Y él me hacía trabajos ahí en nuestra casa de campo. Podaba los árboles, cortaba el pasto y cuidaba muy bien del lugar. Y pensé, quizás lo pueda alcanzar antes de que se vaya allá a la casa de campo y me pueda llevar a arreglar el coche. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No me había dado cuenta de que la compostura del carro de Faye esa mañana era la voluntad de Dios, y llamé a Homero y le dije, Homero, qué bueno que te alcancé, ¿podrías pasar a llevarme al trabajo? Y llevar el carro de Faye a arreglar y llevar el mío a trabajo. Y dijo, claro que sí, Jim, con mucho gusto. Así que pasó Homero y creo que nos vimos en la agencia o taller y me subí a su pequeño Volkswagen rojo. Íbamos algo apretados y recuerdo que íbamos al trabajo y por hacer conversación con él le dije, Homero, no te vi en la iglesia el domingo. Y dijo, no, señor. Y le pregunté, ¿dónde estabas? Y dijo, pues estuve predicando en otra iglesia, señor Jim. Y me dijo, estuve predicando. Así que por seguir haciendo conversación le pregunté, ¿y sobre qué predicaste, Homero? Y dijo, señor Jim, prediqué sobre el rey Asa, ahí en 2 Crónicas 14 al 16. ¿Ha leído eso? Y le dije, pues supongo que lo he leído, pero no estoy seguro de que recuerde lo que sucedió ahí. ¿Por qué no me platicas? ¿Qué fue lo que predicaste? Y me contó la historia. Dijo, el rey Asa ese se metió en muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Dijo, pues ese rey Asa hizo algo que Dios nunca hubiera querido que hiciera. Le pregunté, ¿qué cosa?
Dijo, pues se asoció indebidamente. ¿Hizo qué, Homero? Formó una asociación. Nunca hubiera hecho eso. No creo que Dios quiera que nosotros hagamos eso. Pues, cuéntame la historia. ¿Qué fue lo que dijiste a la gente? Y dijo, pues ese rey Asa, los etíopes venían a pelear contra él con 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y ese rey Asa, todo lo que tenía eran 580,000 hombres y no tenía carros, así que estaba en desventaja de 2-1. Así que le dijo a Dios, Señor, contigo no importa si es con muchos o con pocos, tú eres el que da la victoria y yo dependo totalmente de ti. Y tuvo una gran victoria. Pero, ¿sabe, señor Jim? Años después, se olvidó de depender totalmente del Señor y se asoció. Formó alianza con Ben-Hadad para ir a la guerra de nuevo. Y por haber hecho eso, ¿sabe qué es lo interesante? Y esto era tan interesante al estarlo escuchando con oídos de bienes raíces. Dijo, lo interesante, señor Jim, es que tuvo victoria. Se asoció y alcanzó un poco de victoria, pero fue su última victoria, porque Dios le envió un profeta que le dijera, por haberte asociado, por haber dependido de otro para que te ayudaran en lugar de confiar solo en mí, vas a enfermar de lepra en tus pies, indicando trastornos en su andar con el Señor. Y le dijo, nunca vas a derrotar a tu enemigo. Y escuchando eso con oídos de agente de inmobiliaria, pensé, pues eso tiene mucho sentido. En algunas de mis asociaciones gano un poco de dinero, en otras tengo muchos problemas, etc. Y continúa, ¿qué más? Y dijo, pues yo creo que Dios nunca quiso que su pueblo formara alianzas ni se asociara, porque fue inmediatamente después de que pasó todo eso que Dios le dijo al rey Asa, segundo Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando a alguien a favor del cual se pueda mostrar poderoso. Me dijo, Señor Jim, yo creo que Dios es suficientemente fuerte para mostrar su poder a favor de nosotros solos delante de Él y no enredándonos con otros. Para entonces llegó a la puerta de la oficina y él no se dio cuenta, pero como que espiritualmente me aventó del coche y rodé entre las hierbas. Y alejarse en su Volkswagen, dije para mí, vaya, nunca había pensado en eso. Jamás de los jamases se me había ocurrido siquiera estudiar las asociaciones a la luz de la Escritura, y entré y reuní a los señores y les platiqué lo que me había sucedido. Y les dije, nos hemos estado preguntando y hemos clamado, Dios, ¿qué nos estás diciendo con todos estos problemas? Y empezamos a estudiar las Escrituras y empezamos a descubrir toda clase de peligros si nos asociamos y que estaremos viendo hoy. Dios quiere que evitemos asociarnos. Durante la siguiente semana, al compartir con los señores ahí y al escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, nos pusimos de rodillas y pedimos a Dios que nos perdonara por no consultar con Él si debíamos o no debíamos asociarnos. Y yo confesé delante de Dios y decidimos que de ese día en adelante nunca formaríamos más asociaciones, ni lo hemos vuelto a hacer desde ese día. Simplemente no se hace, es política de la empresa. La siguiente semana recibimos una llamada de un agente de bienes raíces y dijo, Jim, vi tu nombre en el registro de la propiedad, que tienes una propiedad en fideicomiso por un grupo. Dijo, tengo unos extranjeros. Ese es uno de los juicios de los que hablamos sobre nuestra nación, Deuteronomio 28. Dios dice que los extranjeros poseerán tu tierra y están comprando nuestras tierras por todos lados. Dijo, tengo unos extranjeros interesados en comprar esa propiedad, pero ellos pagarían X cantidad y ni un quinto más. Saben que esa era la cantidad exacta, el ofrecimiento era exactamente la cantidad que esos inversionistas habían pagado. Dijo, pero lo pagaremos en 10 años. Será un plazo largo. Y yo pensé, Dios, te doy las gracias porque tú estás protegiendo mi nombre, protegiendo tu reputación que estamos tratando de elevar en esta empresa. Así que llamé a los dueños y les propuse este trato, pues como habían decidido no pagar más, estaban agradecidos y yo terminé por recuperar mi dinero y nada más. Como que me salvé por un pelito. En la sesión pasada hablamos acerca de un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un evento natural o sobrenatural ocurrido oportunamente para que Dios reciba la gloria. Y vimos un milagro ese día, cuando Dios nos libró de esa transacción.
el día que decidimos que no violaríamos más sus caminos conforme los entendiéramos. Descubrimos que Dios quiere proteger nuestras finanzas, que nos ha confiado, evitando asociarnos en los negocios. Vamos a orar al iniciar esto. Nuestro Padre Celestial, humillamos nuevamente nuestros corazones y nuestras vidas delante de ti. Señor, te confieso que amo tu palabra, amamos tu palabra. Señor, es tan rica, hay tantas áreas que se aplican a nuestra vida que ni siquiera hemos encontrado todavía. Señor, gracias por el privilegio de poder escudriñar tu palabra toda la vida. Y te pido que tú pongas hambre y sed en el corazón de cada uno para desear eso. Señor, sabemos que tú eres nuestro Maestro. Tú, por tu Espíritu Santo, revelas verdad y sabiduría y eso producirá fe. Así pues, Señor, te pido que hagas eso ahora, durante esta sesión, mientras tratamos de entender tu perspectiva en cuanto a unirnos en yugo con los otros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, el versículo aquí es, Pablo dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Pablo nos está advirtiendo que estemos alerta. La vida es una lucha espiritual en cada área. Sin embargo, es tan fácil para nosotros pensar que los negocios son aparte de nuestra vida espiritual, y no son. Cada área se entrelaza como Dios nos lo dice, y Dios no quiere que adoptemos en forma natural las ideas del hombre, porque lo que he descubierto es que los conceptos del hombre solo funcionan cuando todo va bien. Pero los conceptos de Dios, sus principios, funcionan siempre. Pero a través de toda la Biblia, Satanás, lo pueden ver al ir leyendo las Escrituras, Satanás siempre trata de enredar al pueblo de Dios en alianzas indebidas, para la guerra, para los negocios, para el matrimonio. Si tan solo logra que nos vinculemos indebidamente, puede traer destrucción, y lo hizo con muchos en la Escritura. Pero Daniel fue uno que jamás fue atrapado en una alianza incorrecta. ¿A qué se debe? Vemos en la parte inferior izquierda que fue porque tomó decisiones sabias basadas en convicciones piadosas, no en las ideas de los hombres. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Estoy seguro que conocen bien la historia ahí en Daniel capítulo 1, pues como resultado, en la siguiente página, fue grandemente honrado por Dios. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Daniel 6:3. Daniel exhibió este espíritu superior durante el reinado de 4 reyes. Daniel llegó a ser el consejero de autoridad de más influencia en toda la historia porque dependía totalmente de los caminos de Dios. ¿Saben que hay otro? Un Daniel moderno. También se llama Daniel. Dios lo ha levantado hoy en el campo de la política. Daniel asistió al seminario para legisladores del Instituto de Principios Básicos en Michigan y ahí aprendió algunos principios de la palabra de Dios acerca de cómo realizar una campaña política. Y se fue a casa y decidió aplicarlos y lo hizo. Y mediante la aplicación de esos principios, Daniel fue elegido y luego fue reelegido contra todas las posibilidades en contra. Y las probabilidades decían que no debía ser elegido porque representa la verdad y está de parte de Dios y eso no es nada popular. En las últimas elecciones, Daniel aplicó uno de los principios que había aprendido y pidió a Dios no tener opositor para tener oportunidad de enseñar a otros los principios de Dios para ser elegidos. Y aplicó este principio, Dios protegió su distrito y no se inscribió ningún opositor. Durante esa campaña, Daniel reunió a 10 hombres que se buscaban cargos públicos y querían aprender los principios de Dios y les enseñó estos principios piadosos y les dijo, hay una condición, si ustedes piensan que lógicamente alguno de estos no puede funcionar, cualquiera de ellos, y no lo aplican, no habrá bendición de Dios. Dios no te puede bendecir. Así que estos hombres, todos menos uno, aplicaron los principios de Dios. Y al concluir las elecciones, y la mayoría de ellos, algunos nunca habían hecho campaña política antes, en otros casos las probabilidades según las encuestas eran casi nulas, pero al contar los votos, 9 de ellos habían ganado, uno perdió, y era el que no había seguido todos los principios. Apenas ayer me dijeron que los 3 precandidatos a la presidencia habían llamado a Daniel
Él es solo diputado estatal. Le llamaron y habían sabido de él por medio del partido y le dijeron, queremos que nos enseñes estos principios. ¿Cuáles son esos principios? Incluso lo invitaron a ir a la Casa Blanca recientemente a hacer eso. Muy sabiamente ha preferido no aceptar eso porque implicaría manifestar apoyo político, y no quiere hacer eso. Él solo quiere ayudar a las personas, sostener los caminos de Dios y que hagan sus campañas conforme a los principios de Dios. Y Daniel Moderno estará enseñando esos principios próximamente en el seminario en Michigan. En todos los aspectos de la vida, sea en los negocios, la vida espiritual, en la vida política, Dios está buscando hombres como el Daniel de la Biblia, que apoyen la verdad, que digan, Dios, yo te seguiré aunque me cueste la vida, haré lo que sea por seguir tus caminos. Y Dios ama a quienes honran sus caminos. Bien, vamos a ver cuáles son los 8 peligros de asociarse. Nos saltaremos la página 209 y la leerán ustedes después, y pasamos a la 210 y veamos cuáles son los 8 peligros de las asociaciones comerciales. En el capítulo 15 hemos hablado acerca del buen nombre y dijimos ahí que una de las tentaciones que Satanás nos presenta para destruir un buen nombre es involucrarnos en asociaciones. Y aquí están algunas de las razones. Número 1. La asociación pone en peligro tu reputación. Una de las razones obvias para una sociedad comercial es la obtención de una mayor utilidad en las inversiones. Sin embargo, Dios advierte que un buen nombre es más importante que gran riqueza. De más estima es un buen nombre que la mucha riqueza, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Debemos tener cuidado de no prestar nuestro nombre a otros. No sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez. En varias ocasiones me han llamado. En alguna ocasión, un amigo mío, cristiano, me llamó y me dijo, Jim, ¿podemos usar tu nombre como anfitrión para una reunión política, para un candidato? Y le dije, pues nunca he hecho eso, nunca me habían pedido que lo hiciera, déjame pensarlo. Y al estar orando, Dios me mostró la pregunta que debía hacer, así que le volví a llamar y le pregunté, ¿se serviría alcohol ahí? Y me dijo, pues sí, en la recepción, sí. Y le dije, entonces no puedo prestar mi nombre porque yo estaría apoyando esa actividad. Y saben que podemos caer fácilmente. Te dicen, ¿puedo usar tu nombre para esto? No tienes que invertir nada de dinero, solo permíteme usar tu nombre. ¿Cómo que usar mi nombre? Usar nuestro nombre vale más que el dinero. Eso nos lo dice Dios. Necesitamos tener cuidado a quién y para qué prestamos nuestro nombre. Bien, sigamos leyendo este párrafo. Al formar una sociedad, tú te identificas con la reputación de tus socios. Quizás adquieras las amistades de ellos, pero también heredarás sus enemigos. Y al continuar la sociedad, llegarás a ser identificado con cada una de las decisiones de tu socio, dentro y fuera del trabajo. Por el hecho de ser socios, no tienes el control total sobre estas decisiones. Y debo decirles que Satanás se encargará de que otros se enteren de tu asociación. Estuve en otra ciudad un día cenando con un hombre y viendo estos puntos sobre asociaciones y me dijo, ¿sabes, Jim? Yo me asocié y algunos de los compañeros no eran cristianos. Teníamos un negocio de menudeo. Y me dijo, yo tengo pocas semanas de haberme salido de la asociación. Y me dijo, mientras estuve con ellos, logré convencerlos de que no abrieran ese negocio los domingos. Pero dice, en cuanto yo me salí, empezaron a abrir los domingos. Y me dijo, mira, Jim, yo nunca había dicho a nadie que yo estaba en esa asociación, a nadie. Pero después de que tenían pocas semanas abriendo en domingo, un día en la iglesia, unas 8 personas se acercaron conmigo y me dijeron, no podemos creer que hayas abierto tu negocio en domingo. ¿Cómo lo supieron? Y me dijo, Jim, me asombra cómo Satanás se encarga de que todos lo sepan, o ciertas personas lo sepan, y observan nuestra vida. Dijo, me dio mucho gusto poderles decir, yo ya me salí de esa asociación, no tengo nada que ver ahí. Vamos a seguir leyendo aquí. Dios bendijo al rey Josafat con riquezas y gloria en abundancia, segundo Crónicas 18:1. Él tenía un buen nombre, pero cuando formó alianza con el inicuo rey Acab, dañó terriblemente su reputación. En lugar de recibir riquezas y gloria, Josafat recibió la reprensión y la ira de Dios. El vocero de Dios, Jehú, dijo, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, segundo Crónicas 19:2. En lugar de bendecir la asociación, Dios la destruyó.
Recuerdo que un día uno de los señores entró a mi oficina y me dijo, Jim, el dueño de una propiedad que colinda con una construcción que acabamos de hacer, nos quiere demandar porque dice que no hicimos correctamente el muro de la colindancia y hay un problema grave ahí. Y le pregunté al jefe de la construcción, ¿hemos hecho algo mal? Y me dijo, no, Jim, hicimos como nos indicó el municipio y como se debe hacer, pero este hombre nos está acusando de algo que no hicimos, está fabricando acusaciones. Así que reuní toda la información, investigué de quién se trataba y yo conocía a su socio, era cristiano. El que nos acusaba no es cristiano, pero su socio sí. Entonces fui a ver al que era cristiano y le presenté la información y le dije, tu socio quiere demandarnos por parte de tu sociedad y quiero que sepas cuál es la situación. Aquí está la documentación de lo que hemos hecho y construido y acá está lo que él dice que hicimos y su acusación. Y te estoy mostrando las evidencias de que esto es falso. Este hombre dijo, pues me parece muy claro, no veo razón para que nos veamos en un conflicto legal. Y se recargó en su silla, cruzó los brazos y me dijo, Jim, no te imaginas la cantidad de problemas que tengo con mis inversiones. Tengo problemas con mis socios, problemas con los negocios, pareciera que no logro escoger correctamente mis socios. Le pregunté, ¿alguna vez te has puesto a pensar que posiblemente Dios no quiera que tengas ningún socio? Dijo, no, eso nunca se me había ocurrido. Y luego me dijo, yo hago todo con socios, me gusta tener socios porque ellos se pueden encargar de manejar algunos de los asuntos. ¿Saben que creemos encontrar una extraña seguridad? Sentimos que necesitamos tener un socio cuando Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Pues yo conocía a algunos de sus socios, algunos eran cristianos y yo sabía que habían participado en inmoralidad y otros eran incrédulos y eran implacables en los negocios. Y no pude más que pensar ese día al salir de su oficina, ¿no será que él secretamente está de acuerdo con lo que están haciendo? ¿No tendrá parte en esas cosas? ¿Saben por qué pensé eso? Y ustedes lo hubieran pensado también. Es porque la asociación pone en peligro tu reputación, porque nos identificamos con la reputación de nuestros socios. Bien, pasamos a la número 2. La segunda razón por la que Satanás quiere que nos asociemos es porque la asociación limita tu libertad para obedecer a Dios. Dios desea que todo hombre sea libre para seguir la dirección de la Escritura en relación con las decisiones en los negocios. En una asociación tú delegas autoridad parcial para la toma de esas decisiones a otros quienes posiblemente no entiendan o no estimen los principios financieros de la Biblia. Recuerdo un centro comercial. Esto fue recién que fundamos la empresa y yo organicé una asociación hace muchos años. Y la mayoría de los socios no eran cristianos. Parecía que todo iba bien y, repito, yo no había escudriñado las Escrituras y no entendía pasajes como 2 Corintios 6, 14 y 15 que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ni lo había visto siquiera. Y un día tuvimos un local vacante, local grande, y tratábamos de rentarlo. De pronto, el socio que encabezaba el grupo me llama y me dice, oye, Jim, tenemos inquilino para el local vacante. Quiero que vayas a otra ciudad donde están las oficinas de ellos y firmes un contrato con un depósito de vinos. Y me sentí desilusionado y le dije, mira, prefiero no rentarles a ellos. Y este hombre sabía que yo era cristiano. Yo había compartido el evangelio con él en varias ocasiones y él había rechazado totalmente. Eso lo hice ya estando asociado con él. Así que explotó y me dijo, mira, Jim, no nos vengas con tus necedades religiosas. Dijo, no nos hables de tus cosas de religión. Estos son negocios. Este es nuestro dinero, no es tuyo. Es nuestro dinero y no nos vengas con que no les vas a rentar. Ve y llévales el contrato o te quitaremos de administrador y ponemos a otro que sí lo haga. Y le dije, pues mira, déjame hacerte una petición. Dame 30 días. Y yo pensé, voy a rogarle a Dios. Dame 30 días para encontrar otro inquilino que pague lo mismo y pudiera incluso ayudar más a nuestro centro. Y explotó de nuevo en ira y me dijo que fuera a llevar ese contrato. Y colgó. Pues me quedé ahí sentado, atrapado, enredado en esta asociación
obligado, limitando mi libertad para obedecer a Dios, obligándome a violar los caminos de Dios. Y me puse a pensar, mi nombre está ahí en las ventanas, el nombre de mi empresa está ahí. Y pensaba, el día que quitemos ese letrero e instalemos una licorería, ¿qué sucederá con mi nombre entre la comunidad de creyentes? ¿Qué clase de testimonio es ese? Y decidí, Dios, aún hay mucha ganancia en este centro comercial. Nuestra meta era incrementar las rentas, etc. Pero Dios, más que todo aquello, quiero obedecerte a ti. Y de ninguna manera puedo hacer esto. Pues le volví a llamar al socio y le dije, mira, quiero salirme de la asociación. Si quieren comprar mi parte, o yo estaba preparado para regalarlo o lo que fuera. Y me dijo, salirte de la asociación. Mira, Jim, tú eres el que está en bienes raíces. Se supone que tú sabes lo que sucede. Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Van a meter alguna calle por ahí? ¿Sabes algo que no quieres decir? Y le dije, no, solo quiero salirme de la sociedad y vender mi parte. Me dijo, ándale, Jim, dime por qué quieres hacer eso. No, y no me creía. Le dije, es por lo de la licorería. No quiero que se les rente a ellos. Y digo, no, Jim, eso no es. Y colgamos. Y en unos minutos manejó hasta mi empresa y pasó por la secretaria, recepcionista, entró en mi oficina, cerró la puerta y se sentó frente a mí y me dijo, Jim, soy tu cuate, puedes decírmelo. ¿Qué ha pasado con el centro? ¿Por qué te quieres salir? Y no me creía creer. ¿Y saben lo que sucedió? Como no me creía, dijo, Jim, si tú te sales, nos salimos todos, nos salimos todos. Y le dije, no es necesario, hay muchas ganancias en ese centro, estoy seguro. Mi consejo sería que aún pueden ganar dinero con eso. No, Jim, tú sabes algo que no nos quieres decir. Mira, yo hago lo que tú hagas. Así que lo vendieron. Lo vendí. Y vendimos el centro y nos salimos de la sociedad y no ganamos nada. Pero el que lo compró, en pocos años, había cuadruplicado su dinero. Y ese día Dios me mostró eso. Jim, si te asocias, va a limitar tu libertad para obedecerme y perderás bendición. Cualquier bendición que Dios nos haya querido dar ahí, lo perdí. Veamos número 3. Si Dios llama a una persona a la realización de cierta tarea, Él dará también la habilidad para cumplir por sí mismo o con los recursos económicos para contratar la destreza y la asistencia necesarias. La falta de habilidad y recursos generalmente son motivaciones para que una persona forme una sociedad. Pero Dios pudiera haber permitido esta falta como una indicación de que debiéramos orar para recibir de Él lo que se necesita. Dios pudiera haber tenido también la intención de que esta falta de fondos o de habilidades fuera un mensaje de esperar, lo cual es una parte vital de la manera en que Dios obra. Él nos da una visión y luego nos hace experimentar la muerte de una visión o de ese deseo, para prepararnos para el cumplimiento máximo, sobrenatural de esa visión, por medio de Él. Ahora escuchen este párrafo tan importante. Durante nuestra muerte de una visión, Satanás generalmente aparece como un ángel de luz. Él trata de motivarnos para que cumplamos las metas de Dios por el esfuerzo humano. Si seguimos su dirección, pudiéramos alcanzar nuestra meta, pero errar en cuanto a la voluntad de Dios. En lugar de bendición habrá conflicto continuo. Y nos da ese ejemplo de Sara y Agar, que es un ejemplo histórico que podemos ver. Este es un principio muy importante. Yo creía, cuando era joven, yo percibí que Dios me iba a dirigir a iniciar mi propia empresa. No sabía por qué, pero mi deseo era servirle y hacer eso. Y muy pronto experimenté la muerte de esa visión. Abrí una agencia de casas residenciales, esto no lo he contado antes. Abrí esa empresa que tenía el gran total de un empleado, yo. Acababa de salir de la universidad e intenté eso, y fracasó totalmente en menos de 30 días. Nunca vendió una sola propiedad. Fue un fracaso terrible. Yo sentía que Dios me impulsaba a abrir mi propia empresa, pero no entendía sus caminos ni sus principios. De ahí fui a una agencia de empleos y dije, quiero trabajar en bienes raíces. Y me dijeron, pues este negocio anda muy mal, estamos en una recesión severa. Y me mandaron con cierto hombre, que finalmente fue el que me estableció el negocio. Pero mientras trabajé con ese hombre, Satanás vino de nuevo con la muerte de esa visión y me tentó a cumplirla en mis propias fuerzas. Se juntaron 5 personas,
uno de ellos tenía un despacho de escrituración, dos tenían inmobiliarias y vinieron todos a decirme, Jim, queremos que dejes a tu patrón y pongamos una inmobiliaria comercial aquí en la ciudad. Queremos que tú lo administres, nosotros invertiremos y será de todos por partes iguales. Como se pueden imaginar, esa fue una tentación, pero por otra parte en mi corazón sentía que Dios quería que un día abriera una inmobiliaria. Pero he visto cómo Satanás presenta su mejor oferta antes de que Dios nos presente lo mejor de él. Y rechacé eso, y luego pocos años más tarde ya escucharon mi testimonio en la primera sesión, cómo Dios usó a ese hombre para quien trabajé, para que finalmente él me instalara en un negocio. Eso fue un cumplimiento sobrenatural de esa visión, después de que yo había intentado una vez por mi esfuerzo y había fracasado, y luego Satanás me había traído esa tentación que me hubiera alejado de la voluntad de Dios. Y Satanás procurará hacer eso en la vida de cada uno. Y en retrospecto, recuerdo que hubo otro hombre que vino y quería que fuera su socio cuando trabajaba con ese patrón. Me invitaba a abrir mi propia empresa y le dije, pues tengo ese deseo, pero estoy esperando que Dios me guíe en cuanto a eso. Y rechacé esa asociación que hubiera terminado en graves problemas, porque en retrospecto veo que si hubiera estado asociado, no tendría la libertad para servir al Señor, ni para suplir las necesidades de mi esposa, como frecuentemente tomaba un día solo para estar con mi esposa, para suplir sus necesidades, sabiendo que sentía presiones y necesitaba que le ayudara, o para tomar el tiempo, como ahora, 3 semanas al mes, para servir al Señor en el ministerio. Lo que hubiera sucedido es que como socios ellos hubieran estado peleando y discutiendo, lo que conduciría al número 4. Número 4 es que la asociación frecuentemente termina en amargura. Existen varias razones por las que las asociaciones tienden a generar amargura, y aquí hay 5, podríamos ver 2 o 3. Recuerdo que la asociación aquella que organicé para comprar el terreno, la que mencioné al iniciar esta sesión, en cuanto vino la recesión y las cosas no iban bien, me llama la atención que me culparon a mí. Jim, confiamos en ti, en tu reputación, tu empresa, creíamos que tú podías lograr que esto funcionara, y mira, ha salido mal, etc. Y ahí estuvo el inicio de la amargura, porque hubo una recesión. La primera razón por la que una asociación produce amarguras es porque cada socio tendrá ciertas expectativas del otro y del negocio. Cuando estas expectativas no se cumplen, la tendencia es buscar a quién culpar. Un competidor mío armó 30 o 40 asociaciones este año pasado. Lo último que supe es que él personalmente anda enredado en 6 demandas importantes entre socios que se demandan por malos entendidos, desacuerdos, expectativas no realizadas, demandas importantes. Y él se encuentra sufriendo terriblemente por causa de estas asociaciones. Y la razón por la que sé de eso es porque uno de los hombres de nuestra empresa tomó café con él y le estaba comentando lo que es nuestra política y dijo, mira, Sammons tiene razón, ustedes tienen razón, créeme, dijo, bueno, fuera que nunca hubiera hecho ninguna. Y luego la segunda razón es que habrá comparación constante entre los dos. Esto es inevitable porque cada uno estará evaluando la empresa o la asociación y los factores que lo hacen productivo o improductivo. Es muy fácil que un socio no se entere de lo que realmente está aportando el otro socio o quizás sienta que está invirtiendo más dinero, esfuerzo o habilidad en el negocio que su socio. Si un socio toma ciertos días libres para necesidades personales, el otro socio puede tomar a mal el hecho de que las utilidades de sus propios esfuerzos tengan que compartirse, especialmente si él no tiene posibilidades de tomarse tanto tiempo libre. Esto es tan cierto, he hablado con varios médicos que están asociados, abogados asociados, contadores públicos asociados, y estos temas se mencionan continuamente. Estuve hablando con un médico y me dijo, Jim, todos, son 6 u 8 en esa asociación, todos pelean unos con otros, uno se toma tiempo libre y yo estoy tratando de tener una buena relación con mi familia y yo quisiera tomar algún día para estar con la familia y esto produce tanta amargura e inconformidades y luego acordaron sacar un préstamo. Yo les dije, oigan, yo no quiero deber y me dijeron, sí, tenemos que ampliar la clínica y me están obligando a sacar un préstamo. Pues la tercera razón es que cada socio tendrá diferentes valores e ideas respecto a lo que es elemental para el éxito. Si un socio gasta dinero en remodelación y el otro socio siente que el dinero hacía falta para un equipo nuevo, habrá una corriente subyacente de resentimiento. Hablé con un abogado en un despacho y me preguntó, Jim, ¿tú crees que Dios quiso que nos involucráramos en asociaciones? Y le contesté, pues me parece interesante que preguntes eso. ¿Por qué preguntas? Y me dijo, pues yo soy socio y me hicieron socio de este despacho jurídico, pero el problema es que yo quiero defender valores cristianos.
Y los cristianos no siempre tienen dinero, y yo quiero defenderlos por los socios, pero los socios se molestan y me dicen, no debes invertir tu tiempo en asuntos que produzcan utilidades. Les pregunté, ¿son cristianos todos tus socios? Y dijo, no, algunos son incrédulos y algunos cristianos. Y le dije, pues ahí está tu problema. Cada uno tiene un concepto diferente respecto a lo que es esencial para el éxito. Este hombre cree que representar a los cristianos en asuntos de valores es esencial para la bendición de Dios. Algunos de sus socios piensan que eso es tontería y que no lo deben hacer. Bien, voy a dejar que ustedes lean el cuarto y el quinto, y al leerlos verán los conflictos que surgen entre las familias de los socios, de los empleados de los socios, y luego verán el error que cometió Jacob cuando insistió en ser socio de Labán y estableció esa asociación. Un día me llamó un contador público y me dijo, Jim, ¿qué puedo hacer? Lo habitual siempre cuando invitamos a un contador a la empresa es hacerlo socio. Y le pregunté, bueno, ¿qué porcentaje le toca? Y dijo, pues le damos el 10%. Y le pregunté, ¿es cristiano? Y dijo, sí, es cristiano. Y le dije, bueno, ¿alguna vez has pensado en decirle, bueno, primero le hice la pregunta, ¿le toca su parte de las pérdidas, 10% de las pérdidas junto con las utilidades? Dijo, sí, como socio te tocan las dos cosas. Le dije, ¿has pensado en decirle, yo quiero compartir contigo 8 peligros bíblicos de las asociaciones, y revisa eso con él? Y luego dile, ¿qué te parecería tener todas las ventajas sin tener los peligros? En lugar de venir como socio, trabajas como empleado, pero te daré el 10% de las utilidades. De todas las utilidades te tocará el 10%. Esa es una de las condiciones para que trabajes aquí. Y luego, tú absorbe todas las pérdidas. Dios te ha puesto a ti por responsable ahí. Tú debes absorber todas las pérdidas y tú manejas la empresa. Tú serías el dueño y tú tienes que tomar las decisiones. Ahora, supón que ese socio o ese empleado empieza a violar los caminos de Dios. ¿Qué vas a hacer? Si es tu socio, no lo puedes despedir, pero sí puedes despedir a un empleado. Lo puedes amonestar, puedes hablar con él, disciplinarlo, y eso es muy importante. Y lo hizo así. Le presentó eso y el hombre estaba feliz. Le dijo, ¿quieres decir que me van a tocar el 10% de las utilidades y nada de las pérdidas? Y el otro le dijo, así es, pero no habrá utilidades si no trabajas duro para ayudarnos a ganar. Así que tenía incentivo para trabajar duro, para que hubiera ganancias. Vamos a ver el siguiente peligro en la siguiente página. El quinto peligro es que la asociación por partes iguales producirá conflictos entre los empleados. Y cuando lean eso, verán que eso se debe a que, según Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y luego, el número 6, y este es muy importante, sugiero que lo encierren con rojo o pongan un asterisco o algo. La asociación te obliga a compartir cualquier disciplina que Dios envíe a tu socio. Dios usa la pérdida económica como un medio para disciplinar severamente a aquellos que violan sus leyes. Por ejemplo, un adúltero es reducido a un ingreso escaso a causa del juicio de Dios. Proverbios 6:26. El borracho y el glotón también llegan a la pobreza. Proverbios 23:21. Si tu socio está violando las leyes de Dios, abierta o secretamente, sea cristiano o no, entonces tú participarás en las pérdidas de él cuando Dios mande disciplina sobre él o sobre la asociación que has formado con él. Como miembro de la mesa directiva de nuestra congregación, me he quedado asombrado. Después uno deja de asombrarse porque es la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros, pero me asombra cómo algunos de los que pensarías que serían líderes son los mismos que están involucrados en inmoralidad, negocios chuecos y toda clase de pecados. Y es que nosotros no sabemos lo que hay en la vida de nuestros hermanos. Dios sí lo sabe. Por eso Dios dice, no se unan en asociaciones. Ustedes no saben lo que yo estoy haciendo. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios castiga si violamos. Y si ese cristiano, y nosotros no sabemos lo que está sucediendo, quizás solo en su corazón, quizás no están realizando su pecado, sino solo en su corazón, y Dios quiera disciplinarlo, pudiera hacer eso a través de la asociación. Y les platiqué anteriormente acerca de aquel hermano con el que construí un centro comercial y él se encargó de los contratos de arrendamiento y rentó una licorería y un bar y me llamó y me lo platicó y le dije, no puede ser. Y finalmente Dios hizo que volara ese bar y
el hombre de la licorería tuvo un colapso nervioso antes de que pudiera ocupar el local, y sucedió algo así como en el caso de los marineros que sufrieron por causa de Jonás. A causa de la desobediencia de Jonás, los marineros sufrieron, así que los incrédulos incluso llegan a sufrir por causa nuestra. Quizás este sea el momento de mencionar esto. No estaba seguro dónde hacerlo, pero recibí una llamada el otro día y un hombre me preguntó, Jim, ¿tú inviertes en la bolsa de valores? Y le dije, pues, obviamente mucha gente está ganando mucho dinero en la bolsa de valores, pero sucede que yo fui de los que perdieron mucho en la bolsa y no sé, sé que pueden operar de las dos maneras y al pensarlo, después de salirme del mercado, cuando ya no tenía inversiones, me di cuenta de que me habían sucedido 3 cosas, y estas no están en su manual, si quieren pueden anotarlas. La primera fue que en la mañana, al levantarme, cuando debía tener tiempo con el Señor y en su palabra, mi mente estaba en los valores. Subieron ayer, bajaron, ¿qué sucedería? Y salía corriendo por el periódico para revisar mis acciones, ver cómo andaban, cómo estaba mi salud financiera, antes de atender a mi salud espiritual. Y pensé en Mateo 13, donde Jesús dijo que los afanes del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Y luego una segunda razón que descubrí es que me di cuenta de que de esa manera estábamos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es de 2 Corintios 6, 14 y 15. Y me di cuenta de que las acciones que yo compraba, yo no sabía si la mafia pudiera estar comprando de las mismas acciones. Yo no sé quién lo pudiera estar comprando, pero me di cuenta de que Dios tendría que bendecir a muchísima gente para poder bendecirme a mí. Y si Dios va a disciplinar a otros o a otro que ha comprado de las mismas acciones que yo, entonces voy a ser disciplinado con ellos. Y supongo que la tercera razón fue que leí 1 Timoteo 6:17, que dice que no confiemos en las riquezas inciertas. Y cuando yo invertía en la bolsa o jugaba la bolsa, como prefieren decir, la bolsa de valores, estaba totalmente fuera de mi control. Yo no tenía control sobre sus alzas o bajos. Y yo leía el periódico y lo abría y me preguntaba, ¿por qué bajaría? Y me decían, pues es que hoy Israel dijo algo, o las acciones bajaron hoy porque le duele el estómago al presidente. De veras, los razonamientos que usan, yo jamás los pude entender. Y además de estar totalmente fuera de mi control, el potencial de ganancia o pérdida es extremadamente elevado. Y recuerdo que un día recibí una llamada de un agente de bolsa, me llaman de vez en cuando, supongo que tomaban los nombres del directorio telefónico y llamaban a dueños de empresas y me dijo, Jim, quisiera invitarle a invertir en la bolsa con mi empresa. Quisiera ir a visitarlo y le dije, mire, yo no invierto en la bolsa de valores, es una convicción personal, ya he pasado por eso y simplemente no lo hago. Y me preguntó, ¿por qué no? Así que le compartí algo de mi testimonio y me dijo, pues mira, Jim, de todas maneras quisiera ir a visitarle. Y le dije, pues quiero que entienda que aunque venga, la respuesta va a ser no, no me interesa, no quiero hacerlo. Estoy en el negocio de bienes raíces y Dios me ha hecho ver que debo quedarme donde estoy, aquí donde Él me ha llamado. Dijo, está bien, solo quiero conocerlo. Esa es una táctica que usamos los vendedores, yo sabía eso, así que le dije, está bien, si gusta venir. Y vino y se sentó frente a mi escritorio y le dije, mira, antes de empezar, permítame hacerle una pregunta. Siempre he querido hacer esta pregunta a un agente de bolsa de valores. ¿Cuál es la diferencia entre ir a algún casino, hacer girar la rueda? Nadie sabe dónde se detiene, ¿no? Juego de azar y la inversión en la bolsa de valores, sube y baja y nadie sabe dónde va. ¿Cuál es realmente la diferencia? Se dibujó en sus labios una enorme sonrisa y me dijo, señor Sammons, en mi opinión, realmente no hay diferencia. Dijo, yo he venido hoy a preguntarle si le gustaría jugar a la lotería con mi empresa. Le dije, mire, permítame felicitarle porque creo que usted es honesto. Y le di la mano. Le dije, gracias por su honestidad. Le dije, eso fue lo que yo descubrí cuando estaba jugando a la bolsa. Para mí era un elevado potencial de ganancia o de pérdida cuando no tenía dinero. Y siempre me decían, no inviertas en la bolsa a menos que sea dinero que puedes perder. Pues yo no tengo dinero que puedo perder porque Dios lo ha confiado todo. Así que le dije a ese hombre al teléfono, supongo que mi respuesta respecto a invertir en la bolsa sería que Dios no me ha dado a mí la libertad para hacer eso. Bien, veamos el número 7. Una asociación entre diversos géneros viola la Escritura.
Uno de los principios básicos de Dios establece la necesidad de compatibilidad y armonía entre aquello que se une. Nos enseña en la Escritura que ciertas asociaciones no solo son incompatibles, sino que al intentarse producirán resultados nocivos. Se le prohíbe a un agricultor sembrar su viña con diferentes géneros de semilla. Una de las consecuencias es un rendimiento disminuido. Se le advierte a la costurera que no confeccione una prenda con fibras diferentes como lana y lino, etc. Ahora el siguiente párrafo ahí dice, Dios también instruyó a los israelitas que no araran con dos animales de diferente especie en el mismo yugo, como buey o asno. Una de las consecuencias obvias de hacer esto es un surco irregular, así como la carga desigual. Y aquí está la aplicación para nosotros. Dios aplica este mismo principio a la unión del cristiano con el incrédulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Hemos visto que hay otra aplicación para ese versículo, y es que no estemos en yugo desigual, tampoco con creyentes. Y ya les he compartido el relato de ese centro comercial donde se instalaron la licorería y el salón. Una noche en la iglesia se me acercó un hombre y me dijo, oye Jim, he invertido en 23 hectáreas de terreno acá por el lado norte y ¿qué opinas? ¿Será buena inversión? Me dijo por dónde quedaba la propiedad y le dije, me parece que es una buena propiedad. ¿Cómo lo compraste? ¿Lo compraste tú mismo? Y dijo, no, me asocié con otros. Le dije, ¿de veras? ¿Estás consciente de lo que Dios dice acerca de asociarse? Dijo, no, yo solo invierto con cristianos. Este hombre es cristiano, así que mi papá y yo invertimos con él. No tenemos por qué preocuparnos. Le dije, ¿y tú crees que la Escritura hace excepción de que está bien invertir con cristianos? Dijo, pues no voy a preocuparme por eso. Pues como a los 6 meses, ese cristiano fue arrestado por malversión de fondos y terminó en la prisión. Vino otro hombre. El problema es que nunca sabemos. No conocemos la condición espiritual de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Creemos conocerla, pero solo Dios sabe, solo Dios conoce a cada uno. Dios quiere bendecirnos individualmente, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando a alguien a favor del cual puede mostrarse poderoso y fuerte. No Él y otros, sino de Él. Bien, veamos el número 8. La asociación de fianza viola la Escritura. Este es un punto muy apropiado para concluir. Vamos a verlo. Dios constantemente prohíbe que salgamos por fiador de alguno, y esto lo vimos en el capítulo 13. Al entrar en sociedad, tú te vuelves fiador de tu socio. Cualquier decisión que él tome, tú la tienes que apoyar. Una de las motivaciones poderosas que están detrás de las asociaciones comerciales es la seguridad que viene del compromiso mutuo. Sin embargo, es irónico que la misma seguridad que deseamos encontrar en un negocio se pierde en una sociedad debido a la inseguridad de convertirse en fiador de otro. Este es un requisito típico en cualquier asociación, es que todos firman los mismos documentos. Tú pudieras ser dueño solo de la tercera parte, pero firmas como responsable por el 100% de esa cuenta. Me llamó un amigo hace unas semanas y yo acababa de pasar tiempo con él. Es un amigo de hace mucho tiempo y se ha asociado en muchas ocasiones y me dijo, Jim, estoy a punto de ser obligado a declararme en quiebra. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, pues porque invertí en un terreno con un socio y él no puede hacer sus pagos y no puedo pagar por él. Y todo el asunto nos va a hundir y me veré obligado a declarar bancarrota. Siguiendo ahí en ese párrafo, en lugar de esto, Dios quiere que dependamos de Él para nuestra seguridad y en cambio, Él quiere bendecirnos de tal modo que otros reconozcan su obra en nuestra vida y en nuestros negocios. Así no tendremos que ver a los socios y decir, pues Él es la razón de mi bendición. En lugar de eso, podemos decir, todo es de Dios. Dios lo puede disipar en el momento que Él quiera o lo puede bendecir. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto para con Él. Muchas asociaciones se basan sobre el potencial comercial y se pasan por alto las deficiencias de carácter. Muchas veces un socio es muy accesible en un principio, especialmente si basa su esperanza de éxito en la asociación. Sin embargo, se desarrollarán presiones en la asociación y bajo la presión se descubre el verdadero carácter de un hombre. Y no sabremos cuál es ese carácter hasta que no se aplique la presión. Recientemente me llamó un médico. Eran 2 socios y durante muchos años eran de los mejores compañeros, muy compatibles. Y uno era anciano y el otro más joven, y el anciano quería jubilarse y le dijo al joven, ya estoy listo para salirme de la sociedad.
y el más joven quería salirse de la sociedad, había llevado este curso con nosotros y él dijo, está bien, vamos a pedir una evaluación y yo compro tu parte. Y durante todos esos años todo había ido muy bien y el otro dijo, no, no vamos a pedir evaluación. ¿Pero por qué no? Y le dijo, me vas a pagar el costo actual. El costo actual era $250,000. Y el joven le dijo, yo siento que lo justo es pagar el valor en el mercado. Si te pago el valor actual, entonces no le puedo ganar al venderlo. Dijo, sí, pero yo invertí el dinero y me debes por lo que es el costo actual. Y el otro médico, pero no, no es justo. El valor de mercado resultó ser 135,000. Y ahí estaban, enredados en amargura y enojos al final de una asociación muy, muy larga. Ven, podríamos decir, sucede que mi asociación está muy bien, yo no tengo problemas en la asociación. Pues sí, pero ¿ya terminaste con la asociación? Aún no se ha terminado el tiempo y los caminos de Dios son fieles. ¿Cómo podemos salirnos de una asociación? Pasemos a la siguiente página y veamos cuánto tiempo nos queda para ver algunos de estos puntos. Número 1 es revisar los términos de tu compromiso con tu socio. Me quedo asombrado de la cantidad de personas que vienen a hablar conmigo y que quieren salirse de una asociación y les pregunto, pues, ¿cuáles son los términos del acuerdo? No sé, ¿no lo has leído? Pues más o menos, pero solo lo firmé. Y es muy importante leer lo que firmamos. Número 2, prepárate para la posibilidad de pérdida económica. Generalmente nuestra meta al entrar a una asociación es tener utilidad, pero ahora nuestra meta al salir es obedecer a Dios. Número 3, prepara una apelación para un acuerdo justo. Un médico estaba en un grupo de 6 o 7 médicos y estaban teniendo problemas tremendos, dificultades y frustraciones, y él se vio forzado a sacar préstamos, etc. Era cristiano y los demás no, y él quería salirse de la asociación, quería trabajar por su cuenta, y fue con ellos y los solicitó y no le dejaron salir. Y durante 2 años me estuvo llamando para decirme lo que le habían dicho y qué debía contestar él, y trabajamos ensayando nuevas ideas sobre cómo apelar. Finalmente, la única manera de salir era simplemente abandonarlos. No pudo vender su parte y le dijeron, no te puedes llevar expedientes, no te puedes llevar pacientes. Y le dijeron, vas a regresar a suplicarnos, porque en la actualidad la tendencia es no solo enormes asociaciones, sino hasta sindicatos donde se juntan por cientos. Tú vas en dirección contraria, estás equivocado. Y él pensó para sí, pero voy por donde Dios manda. Y dice que salió confiando en el Señor y le llamó al banquero y le dijo, oye, cualquier cantidad de dinero que quieras, te lo prestamos. Consideran que los médicos son buenos sujetos de crédito y le prestaban lo que él hubiera pedido y él le asombró eso y dijo, pues yo no quiero nada de dinero. Dijo, Jim, yo solo confiaba en el Señor. Y dijo, hubo 1 o 2 enfermeras que pidieron permiso para dejar la clínica y trabajar conmigo. Encontré un lugar de renta y nos instalamos y esperé en el Señor. Y empezaron a llegar los pacientes. Sus pacientes fueron y pidieron sus expedientes y venían a verme. Estaban contentos con los cuidados que yo les daba y al poco tiempo las enfermeras me suplicaban que ya no recibiera más pacientes. Y Jim me mandó tantos pacientes que en 90 días había acabado de pagar todo mi equipo. Y Dios le recompensó y le bendijo. Número 3, y luego sigue el número 4. Examina tus motivaciones en cuanto a la asociación y tus deseos de dejarla. Pide perdón a Dios y pídele que prepare el corazón de tu socio. Yo siempre hacía eso antes de ir a ver a un socio. Empecé a dejar asociaciones. Yo le pedía a Dios, prepara su corazón. Y luego pasaba al número 5. Ve a tu socio y pídele humildemente un acuerdo justo que te deje en libertad. Primero ofrece comprar su parte del negocio. Debes estar dispuesto a pagar más de lo que es su valor real.